Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta próxima clase nos toca comenzar con vocabulario y con gramática de la lección 3. Entonces nos toca hacer video de vocabulario y gramática, que era como habíamos quedado. Y pues aquí está, empezamos con lo que es vocabulario, Wortschatz, en el Lehrbuch, Seite 29. Y aquí, pues lo primero es que tenemos diferentes profesiones y las vamos a encontrar en la imagen. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el telefonist, número 1, que es el telefonista, ¿sí? El que habla por teléfono. Recepcionist, es el recepcionista. Kellner, es el mesero. Verkäufer, es el vendedor. Techniker, es el técnico. Sekretär, es el secretario. Mechaniker, es el mecánico. Arzt, es el doctor, el médico. Arzthelferin, es el ayudante de doctor. Sachbearbeiter, es un empleado de confianza. Arbeiter, es el trabajador. Lehrling o Azubi, así le llaman al practicante o al que entró como a prueba, ¿sí? Está todavía a prueba, está en aprendizaje, todavía no es un trabajador formal. Pues Patient es el paciente. Chef es el jefe. Y Kunde es el cliente. Entonces aquí en las imágenes van a ustedes mismos tratar de identificar en cuál ven a cuál o cuáles personas o a cuáles profesiones, ¿sí? Cuáles pudieran pertenecer a cada una de las imágenes. ¿Okay? Y después acá abajo nos dice Tätigkeiten im Beruf, son actividades en el trabajo, en la profesión. Entonces tenemos Gäste empfangen. Empfangen quiere decir recibir y Gäste son como guests, ¿sí? Son los huéspedes, es recibir huéspedes o invitados. E-Mail schreiben, escribir correos. Die Firma vorstellen. Vorstellen es presentar. Entonces, presentar a la compañía. Ein Termin ausmachen. Ausmachen es como fijar o dejar en claro, dejar en firme. Entonces, hacer una cita. ¿Sí? Después, am Telefon Auskunft geben. Auskunft es dar como un reporte, lo voy a buscar. Se me fue la palabra. ¿Sí? Una declaración, una información. ¿Sí? Dar información por teléfono. Einen Brief übersetzen es traducir una carta. Eine Bestellung notieren es anotar una orden. ¿Sí? Una orden como orden de compra, algo así. Ein Artikel zusammenfassen es hacer un resumen, resumir un artículo. Einer deutschsprachigen Praktikantin die Arbeit erklären es aclararle el trabajo a una practicante de habla alemana. Erzählen, woher man kommt und was man arbeitet. ¿Sí? Platicar de dónde se viene, de dónde se procede y qué se trabaja. Okay. Dem Lehrling bei den Aufgaben helfen. Ayudar al aprendiz con las actividades. Sich schriftlich über beklagen. Beklagen es como quejarse o lamentarse. Entonces, quejarse es por escrito acerca de algo. ¿Sí? Schriftlich es por escrito. Luego, eine Einleitung übersetzen. Übersetzen, como en la que teníamos en einen Brief, es traducir.
Y eine Anleitung es una instrucción. Entonces sería traducir una instrucción. Después tenemos erklären, wie ein Gerät funktioniert. Es aclarar cómo funciona un dispositivo. Ein Abendessen organisieren, organizar una cena. Über das Wetter reden, es platicar acerca del clima. Fragen zur Person stellen, es hacer o como posicionar, stellen, es hacer preguntas a una persona, a la persona. ¿Sí? Y entonces ahí lo que nos pide es wer macht was. Entonces vamos a tratar de las profesiones, pues quién hace cuál de estas actividades. ¿Sí? Tal cual. Vamos a ponerle ahí, por ejemplo, eine Termin ausmachen, pudiera ser, no sé, la secretaria. ¿Sí? O el secretario. Entonces eso van a tratar de hacer ustedes cada quien ahí en esta actividad, pero ya sabemos qué significan esas palabras, ¿no? Entonces nos pasamos a la parte de gramática. Para gramática, abrimos el PDF que ya van a tener ustedes ahí en el Teams. Y principalmente son dos temas. El primer tema son las oraciones en infinitivo. Hay dos formas de oraciones en infinitivo. Las oraciones en infinitivo pueden ir acompañadas de su o sin ir acompañadas de su. Y aquí tenemos el pequeño análisis. Ahora, casi todos los verbos nos piden que el infinitivo lo acompañemos con su. El su funciona muy similar al to del inglés. I need to, no sé, bake a cake. ¿Sí? Ese tenemos need y bake. Tenemos dos verbos. El segundo verbo es el que se pone en infinitivo. ¿Sí? Y se pone junto con el su. Ahora, hay algunos verbos que funcionan sin su, que son estos que tenemos en la primera tabla. ¿Sí? Satz, verb plus verb in infinitiv, ohne su, sin su. ¿Okay? Dice, einige Verben kann man im Infinitiv ohne zu ergänzen. ¿Sí? Dice, algunos verbos se pueden complementar en infinitivo sin su. Entonces tenemos ahí en el primero, son todos los verbos modales. Esa parte ya lo habíamos visto, ¿no? Lo vimos desde la 1. Con los verbos modales tenemos un segundo verbo en infinitivo que no necesita el su. ¿Sí? Ese ya debe estar bastante claro. Después tenemos Wahrnehmungsverben. Wahrnehmungsverben son los verbos de los sentidos, ¿sí? Ver, oír, tocar, escuchar, etc. Y tenemos algún ejemplo, pero en los verbos de los sentidos no necesitamos el su. Después tenemos Bewegungsverben, son verbos de movimiento. Entonces, todos los verbos de movimiento, o sea, que vayan de punto A a punto B, no necesitan del su para complementar otro verbo. Lassen significa dejar. ¿Sí? Lassen es el mismo caso. En el caso de lassen siempre va a ser yo dejo hacerme, no sé, la tarea. O sea, yo dejo como yo dejo el carro a lavar, o yo dejo, no sé, cualquier cosa, ya no ponemos el su. Lo que sea que estemos dejando, ya no ponemos su. Después con bleiben, en mi opinión, como lo vimos con el pasado perfecto, se considera un verbo de movimiento, aunque indica todo lo contrario, que es no moverse, es permanecer. Se dice nicht bewegen. Pudiera tomarse como los Bewegungsverben, pero aquí lo pusieron por aparte. Y bleiben, pues igual, se puede formar una oración en infinitivo sin su. Y por último tenemos los verbos finden y haben, que estos van a ir sin su siempre y cuando estemos implementando o hablando también de una posición, de un lugar. ¿Sí? Pues tenemos ahí Ort, un lugar. Entonces, si tenemos, o sea, si encontramos algo en alguna parte, así que no sea finden de me parece, sino finden de encontrar. O haben, si tenemos algo en alguna parte.
igual. Se pueden hacer sin su. Ahora, casi todos los demás verbos o todos los demás verbos van a necesitar, para hacer una oración en infinitivo, el su. Y aquí vienen algunas de las reglas. Dice los verbos que expresan un plan. Entonces, planear, probar, intentar, ¿sí? Cualquier tipo de verbo que nos indiquen que estamos haciendo algún plan, van a llevar su. Dice verbos que expresan una opinión, pensar, creer, esperar, esperar de esperanza, no de esperar tu wait, ¿sí? Todos esos que generan una opinión o que expresan una opinión, también van a llevar siempre el su. El siguiente dice Verben, die eine Vereinbarung oder ein Ergebnis ausdrücken, ¿sí? Cuando el verbo nos indique un resultado, o sea, cuando algo ya se haya terminado, cuando ya sea el resultado, cuando nos expresen un resultado, como gelingen, beschließen y vereinbaren. ¿Sí? En esos casos van a ser absolutamente siempre con su también. Gelingen quiere decir lograr. Beschließen es resolver algo o determinar algo. Y vereinbaren es acordar algo, ¿sí? O sea, to agree, ¿sí? Acordar algo. O ponerse de acuerdo. ¿Ok? Después tenemos verbos. Dice Verben, die einen Start ausdrücken. Dice verbos que expresan un comienzo. Entonces tenemos beginnen y anfangen, que son sinónimos, de hecho. Comenzar los dos. Nos indican un comienzo, son tal cual el verbo comenzar. Y también tienen que ir siempre, para poner un segundo verbo, van a ir con su. Y por último, dice Verben, die eine Entscheidung ausdrücken. ¿Sí? Dice verbos que expresan una decisión. ¿Sí? Wagen es arriesgar y entscheiden es decidir. Es una decisión. También van a ir siempre con su. ¿Ok? Esa es tal cual la regla. Les decía, la gran mayoría de los verbos, para generarlas en infinitivo, o sea, para hacer una oración en infinitivo, la vamos a hacer con su. ¿Sí? Yo creo que debo correr. Ahí debo correr. Debo es verbo modal. Entonces ahí no. Ich glaube, ich muss laufen. ¿Sí? Así tal cual. Pero si decimos, por ejemplo, yo creo que debo hacer la tarea, ich glaube, ich muss, no, ahí otra vez es debo. Por ejemplo, ich gehe, ¿sí? Ahora sí, con movimiento. No. Y ahora me estoy quedando sin ideas. ¿Cuáles son oraciones con su? Que son casi todas. Son casi todas y no se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, ich versuche das Fenster zu schließen. ¿Sí? Yo intento cerrar la ventana. Ich versuche das Fenster zu schließen. Ich probiere die Hausaufgabe zu machen. ¿Sí? Yo pruebo, yo intento hacer la tarea. Ese hacer es ich probiere die Hausaufgabe zu machen. ¿Ok? Entonces les digo, casi todos los verbos que generen, o sea, que queramos generar una oración en infinitivo, obviamente junto con un verbo conjugado, pero que tenga una parte
en infinitivo, un segundo verbo en infinitivo, van a ir con su, a excepción de los que estaban acá arriba, que son los verbos modales. Esos son los principales, ¿sí? Los verbos modales son los principales. Y tenemos estos otros que son los sentidos, los de movimiento, el verbo lassen, el verbo bleiben, finden y haben. ¿Okay? Y nuestra segunda parte de la gramática de lección 3 es un coyuntor adverbial extra. Habíamos visto 3 en la lección anterior. Habíamos visto deswegen, deshalb y darum, que dijimos que eran muy similares, ¿sí? Por ello, por lo tanto, por eso. Y trotzdem, aquí lo estamos viendo, que es sin embargo. ¿Sí? Lo tenemos por acá. Trotzdem, que es sin embargo. Ahora se comporta igual, aquí como quiere está la regla. Decimos que los Adverbkonjunktionen son de posición 1, porque a diferencia de los coyunctores normales, nos cambian un poco el orden, aunque estamos uniendo dos oraciones principales, ¿sí? Y lo que pasa es que las conjunciones normales le llamamos de posición 0, y por lo tanto el sujeto se queda en la primera posición. En este caso el coyuntor le roba la posición 1 al sujeto, y el sujeto brinca hasta la tercera, ¿sí? El verbo no lo podemos mover. En un Hauptsatz el verbo se queda igual, tal cual como en la tabla que vimos desde el A1, que tenemos oraciones declarativas, imperativas, preguntas W y preguntas de sí o no. Esta tabla la vamos a seguir siempre que estemos en un Hauptsatz. Entonces, en este caso es una oración declarativa, el verbo se queda en segunda posición y el sujeto pasa a brincar a la tercera, ¿sí? Muy bien, pues cualquier duda que lleguen a tener, si pueden, escríbanla incluso al momento de ver el video, o sea, ahorita que están terminando este video. Y el sábado, ya sea que el sábado me la digan, o me la pueden mandar por mensaje y pues la resuelvo ahí mismo por mensaje. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el sábado. Hasta pronto.